La geografía, el clima, la historia nos configura a todos. También configura la Biblia, la palabra, también configura a Jesús de Nazaret. Por eso, acercarse a la Biblia es acercarse a la tierra de Jesús, es acercarse a poder comprobar en cada rincón un eco de la palabra. Os invitamos a una introducción geográfica en la tierra de la Biblia para poder comprender también desde ese otro punto de vista los misterios de la palabra, porque la palabra se hizo carne. Por eso estudiar la Biblia es una peregrinación, en el fondo a la encarnación, una peregrinación al quinto evangelio, una peregrinación a la voz de Dios que se hace carne entre nosotros. Bienvenido. El Señor dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham marchó como le había dicho el Señor, y con él marchó Lot. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham llevó consigo a Sarai, su mujer, a Lot, su sobrino, todo lo que había adquirido y todos los esclavos que habían ganado en Harán, y salieron en dirección a Canaán. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, Abraham atravesó el país hasta la región de Siquén, hasta la encina de Moré. En aquel tiempo habitaban allí los cananeos. En este segundo vídeo os invitamos a trabajar la dimensión geográfica de la Biblia, la importancia de la tierra, la importancia del lugar, la importancia del medio físico para entender bien los caminos de la palabra de Dios. Si nos situamos, la tierra bíblica, la tierra santa, está, algunos piensan que en el centro del mundo, por aquello de que Jerusalén es ciudad santa, pero en el fondo, geográficamente hablando, tiene algo de centro del mundo, porque está en Asia, pero en el extremo de Asia que toca con África, ¿verdad? Y que toca muy cerca de Europa. Entonces, la Tierra Santa está entre Asia, Europa y África, en Asia. Estaría en el otro extremo del mar Mediterráneo. En los mapas se puede ver muy bien, también ahora en los mapas de Google Maps, por ejemplo, pues se puede ver muy bien cómo España estaría en un extremo, en el extremo occidental del mar Mediterráneo, y Tierra Santa está en el otro extremo. Entonces estamos en Próximo Oriente, en el mar Mediterráneo, donde comienza Oriente. No estamos en el lejano Oriente, China, Japón, sino en el Próximo Oriente, visto desde el punto de vista de Europa. Para situarnos más cerca, Tierra Santa forma parte de lo que se llama el creciente fértil o la media luna fértil, dicen los expertos en la... Es que estamos en una zona fundamentalmente desértica, pero en un extremo tenemos desde el Golfo Pérsico hacia arriba los ríos Tigris y Éufrates, y estos ríos, en medio del desierto, forman el actual Irak, forman un lugar pues apto para el cultivo, con agua. Y en el extremo contrario, en Egipto, que también es un desierto, tenemos el río Nilo con el delta, que forma una zona completamente fértil. Entre ambos está el desierto arábigo, todo es desierto. Pero también hacia el norte ya, Turquía, la actual Turquía, también es una zona fértil, y después por aquí el río Orontes, y después el río Jordán, con el lago de Galilea y el Mar Muerto, forman también una zona en medio del desierto, una zona también fértil. Entonces, si hacemos un dibujo con todo esto, nos sale una fórmula más o menos de un creciente fértil, una media luna creciente. Entonces, y fértil porque es la zona en medio del desierto fértil. Esto es importante para la humanidad. Claro, aquí ha habido muy pocos habitantes en la historia y las dos grandes potencias de la antigüedad fueron en los extremos Egipto y Mesopotamia. Entonces, ¿qué es Palestina? ¿Qué es Israel? Pues una zona de paso entre las dos grandes potencias de la antigüedad. Las grandes caravanas, aunque luego ya con el camello y se pudieron hacer
a través de Palmira y de rutas por el desierto, pero primitivamente las grandes rutas, como la de Abraham, es remontando el Éufrates y después subiendo por el río Orontes hasta el Jordán, y es la forma que tiene de irse entre Egipto y Mesopotamia. Entonces Israel es un paso de caminos, un paso de culturas, por eso los comerciantes, los guerreros han pasado por aquí, y es un lugar muy pequeño pero muy rico desde el punto de vista, sobre todo geopolítico, diríamos hoy, ¿no? Desde el punto de vista del paso de las grandes culturas. Entonces, primera situación, Israel se sitúa en el corazón de la media luna fértil. Veamos ahora cuál es, más cercanamente hablando, lo que nos interesa. Vamos a hacer un zoom para ver exactamente dónde se sitúa y cuáles son sus límites, la tierra de la Biblia. Tierra de la Biblia, en sentido amplio, también sería Mesopotamia. Abraham era de Ur de los Caldeos, la actual Irak. O también podrían ser los hititas o Egipto, tierra bíblica es Egipto, que estuvieron allí los israelitas. Pero la tierra prometida, la tierra propiamente bíblica, se sitúa un poquito más concreta, y el eje vertebrador de esa tierra es el río Jordán. El río Jordán es un río que nace en las laderas del gran monte Hermón, que tiene 2.800 metros de altitud, actualmente en el límite entre Israel, Líbano y Siria. Y después el río Jordán nace allí y un pequeño laguito que prácticamente ya no existe, es una reserva, el lago de Jule. Después el lago de Galilea, el lago Kinneret, y después unos 100 kilómetros de distancia, aunque recorre muchos más por los meandros, el río Jordán, hasta el Mar Muerto, que cada vez es más pequeño porque se está desecando. Y luego esa fosa tectónica que luego veremos sigue por aquí en lo que se llama el Wadi Araba, pero ya no es río, porque esta es la zona más baja. El río va bajando hasta el Mar Muerto y luego este territorio va subiendo hasta el Mar Rojo, que está aquí, en el Golfo de Aqaba. Entonces todas las lluvias que por aquí hubiera, pues caen hacia acá, o caen en esta zona ya hacia acá. Pero por aquí ya el río no, porque esta es la zona más baja. Estamos a más de 400 metros bajo el nivel del mar. Más bajo que el Mediterráneo o que el Mar Rojo. Entonces aquí en la depresión acaba todo. Entonces el río Jordán es el gran eje, tanto que se llama a esta zona Cisjordania y a esta zona Transjordania. A este lado, Cis, al otro lado. Este lado del Jordán, el otro lado del Jordán. Esta es la Tierra Santa. Actualmente el turismo de Jordania dice mucho que Jordania también es Tierra Santa. Efectivamente, por aquí pasaron los israelitas cuando fueron a la conquista de la Tierra Prometida, pero también la zona de Galaad, que está aquí, la habrían ocupado la tribu de Gad, la tribu de Rubén y media tribu de Manasés. De alguna forma también Transjordania forma parte de lo que sería la tierra bíblica, la tierra de Israel. Pero fundamentalmente va a ser la zona de Cisjordania. Entonces el Jordán como eje vertebrador. ¿Y cuáles serían los límites principales de esta tierra? Pues al norte los montes del Líbano, sirven diríamos, de límite, ¿no? Al este estaría todo el desierto de Arabia, el desierto arábigo, que es Jordania, Arabia, y arriba Siria, todo el desierto, ¿no? El río Jordán, más que un límite, es el eje. El límite realmente es el desierto, que aquí se introduce casi ya hasta el mar, ¿no? Por el sur tendríamos el Mar Rojo y el Sinaí. Todo esto es la península del Sinaí y ya Egipto, es el límite sur. Y el límite occidental es el mar Mediterráneo. Entonces serían los límites de la Tierra Santa centrada en este eje vertebrador que es el río Jordán, Cisjordania, Transjordania, al oeste y al este del río Jordán. ¿Cuál es el nombre correcto que hemos de darle a esta tierra, tierra de Israel, la tierra prometida? Pues hay muchos nombres, digamos algunos, porque además cada uno tiene también su importancia histórico-teológica, diríamos. El nombre de Retenu es un nombre antiguo en textos egipcios desde el segundo milenio antes de Cristo. Por ejemplo, en la historia famosa de Sinué el egipcio, o también en textos de execración egipcios. ¿Qué es eso? Textos de execración eran textos de maldición. Se escribía el nombre de un país o una ciudad en una vasija, en un algo de barro, y después que le suceda a este país lo que a esta jarra. Se tiraba contra el suelo y se rompía.
una especie de gesto de magia contra un país. Entonces, esa cerámica rota se ha conservado hasta hoy. Entonces, en estos textos de execración, los egipcios maldecían este país de Retenu, ¿no? Un país antiguo. Haru o Juru, también en textos egipcios, desde el siglo XV a.C. Quizá tenga relación con el país de los hurritas, quizá tenga eso, porque pensaban que por ahí estaban los hurritas. Pero otro nombre menor, pero que también aparece en algunos textos egipcios. Después, el más famoso, ciertamente, es Canaán, en la tierra de Canaán, que aparece también en textos antiguos, por ejemplo, en las excavaciones de Mari, en la actual Siria, en el área de Mesopotamia, y en otros textos de Mesopotamia se han encontrado mención de esa tierra con este nombre desde el 1800 a.C., Canaán, la tierra de los cananeos. También en Egipto, en el siglo XIV, en las excavaciones de Tel el Amarna, la antigua ciudad del faraón Ajenatón, también se han encontrado nombres de muchas ciudades de aquí, Siquem, Jerusalén, Meguido y Canaán como nombre genérico del lugar. Después también en Jueces, por ejemplo 5:19, y en muchos textos del Pentateuco, sobre todo textos que se llaman de la tradición sacerdotal. Es una tradición de sacerdotes que escribieron parte del Pentateuco y es el nombre preferido para esa tierra de esta tradición, la tierra de Canaán. En Deuteronomio 7 se nos dice que Israel cuando llegó expulsó a 7 naciones. O sea, no solamente estaban los cananeos, sino que había otros, jebuseos, gergeseos. Entonces, Canaán sería lo que resume todos los habitantes anteriores y no israelitas de esta tierra. Eso es Canaán. Después evolucionó en la historia de Israel y al final de Zacarías, por ejemplo, cananeo tiene casi un sinónimo de comerciante y de personas ya un poco fuera de... Y hasta aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando Jesús cura a la hija de una cananea, que también es el ámbito ya pagano, eso significa pagano, ¿no? Pero todavía sigue utilizándose el término de cananeo hasta los profetas últimos y hasta Jesús. Dice Zacarías que ya no habrá más cananeos en el templo, no entrarán comerciantes, se traduce, pero la palabra literal es cananeos, ¿no? Entonces el nombre de Canaán se mantiene en toda la antigüedad. Después, otro nombre importante que llega hasta hoy, el de Palestina. Palestina significa literalmente tierra de los filistim, de los filisteos. Los filisteos son uno de los pueblos del mar que entraron en Tierra Santa cuando Israel entró por tierra por el este y los filisteos entraron por mar, por el oeste. Y de hecho hubo una lucha entre ellos, los filisteos mataron al rey Saúl, el primer rey de Israel, y David fue primero vasallo suyo, luego tuvo que enfrentarse a ellos. Entonces son dos pueblos que vienen de fuera, Israel y los filisteos, para poseer la tierra. Pero ahí tenemos, por ejemplo, en Génesis aparece una referencia a los filisteos, un anacronismo, porque en época de Abraham no había filisteos todavía. Pero después va a ser Adriano, en el siglo II después de Cristo, para quitar toda huella judía en esta tierra, cambia el nombre de Jerusalén por Aelia Capitolina, ya no se llama Jerusalén la ciudad, y el nombre de Israel o Judá lo va a cambiar por el de Palestina, dándole un nombre de los antiguos habitantes, los filisteos. Entonces, de alguna forma, a partir de Adriano, el nombre de Palestina tiene un sentido un poquito dificultoso, dudoso, un sentido que es para que esta tierra no se diga que es de los judíos. Entonces es resucitar a un pueblo que ya no existía para darles nombre y que no aparezca el nombre de Israel. Es un poquito polémico desde su origen. De hecho, después se aplica a palestinos, a habitantes árabes, que no tienen nada que ver con los filisteos, evidentemente. Les ha pasado ya desde Adriano a significar los habitantes no judíos de Israel, ¿no? Entonces, Palestina es el nombre que se supone que tiene que ver con los antiguos habitantes, pero que eso que fue en el siglo II después de Cristo, año 135, cuando empieza a desarrollarse como un nombre no judío de esta tierra. Otro nombre de esa tierra, Tierra Santa, que aparece en textos bíblicos tardíos, por ejemplo en Zacarías y también en Segunda Macabeos, la Tierra Santa y el Reino. Relacionado ese término con Tierra del Esplendor, que aparece en varios textos de Daniel 11, en relación con Ezequiel 20 y Jeremías 3. Tierra del Esplendor, Tierra Santa. ¿Qué significa Tierra Santa? Sobre todo se da este nombre
cuando los judíos están fuera de la tierra y evocan esa tierra. Entonces va a ser un nombre bíblico, es bíblico, pero también, sobre todo, post-bíblico. Cuando los judíos ya, después de Adrián, hemos dicho, son expulsados de Jerusalén y pues evocan la tierra con todo deseo y todo cariño de volver, ¿verdad? Es una tierra idealizada. ¿Qué significa tierra santa? Es aplicar el concepto de santidad a toda la tierra elegida por Dios. Santo significa solo Dios es santo, y aquello que Dios se acerca a sí mismo, aquello que Dios elige y consagra, eso es lo santo. Entonces Dios elige a un pueblo y lo hace pueblo santo, Éxodo 19, un pueblo consagrado, un pueblo sacerdotal. Entonces a este pueblo santo le va a dar una tierra santa. Entonces para la teología bíblica, Israel no es otra tierra más que por casualidad Dios, no, sino que es el lugar elegido por Dios para habitar. De hecho, Jerusalén, el templo, hay toda una teología del templo. Si la tierra es santa, toda ella, sobre todo hay como círculos de santidad, ¿verdad? Luego está la ciudad de Jerusalén, dentro de la ciudad de Jerusalén, el recinto del templo, dentro del recinto del templo, el Sancta Sanctorum. Hay unos círculos de santidad, ¿no? Todo el mundo es santo, pero la tierra es santa y la ciudad es santa. Dios la ha elegido para su pueblo santo y Dios la ha elegido para habitar en ella, simbólicamente, pero para habitar en ella. Entonces, tierra consagrada a Dios, tierra consagrada para un pueblo consagrado. La importancia de la teología de la tierra aparece aquí en Tierra Santa. No es un concepto principalmente moral, es una tierra buena, sino un concepto principalmente sacerdotal. Tierra elegida y consagrada por Dios, que tiene que ver con la elección del pueblo de su heredad, del pueblo elegido. También es tierra santa para los cristianos, porque también son un pueblo bíblico que también se consideran hijos de los patriarcas, hijos de Israel elegido. Pero sobre todo es tierra santa porque es la tierra de Jesús, es la tierra donde vivió Jesús, la tierra donde murió Jesús, Jerusalén, la tierra donde Jesús resucitó. Entonces Jesús ha convertido para los cristianos en una, diríamos, doblemente santa esta tierra, porque es el lugar que nos evoca a Jesús. Los peregrinos de hoy y de siempre pues van allí a buscar sobre todo las huellas de Jesús. Parece que allí huele a Jesús, parece que allí todo habla de Jesús, como diría Juan de la Cruz, ¿verdad? Pasando por estos sotos con compresura, dejando los dejó llenos de su hermosura, ¿no? Jesús. Ahí ya está su huella. Y también para el Islam, la otra religión del libro, otra religión monoteísta, también es una tierra santa, sobre todo la ciudad de Jerusalén, donde Mahoma habría estado y habría subido en sueños al cielo. Y a Jerusalén le llaman Al-Quds, la santa. Le llaman a Jerusalén los musulmanes. Entonces, tierra santa, sobre todo Jerusalén, ciudad santa, para tres religiones. Tierra consagrada por Dios, aunque por otra parte tierra llena de conflictos desde siempre. Tierra prometida es un nombre sobre todo aplicado a los patriarcas desde Génesis 12. Dios promete una tierra a Abraham, a Isaac, a Jacob. Entonces, es la tierra que Dios nos ha prometido y lo va cumpliendo. Eso sí, en la teología, sobre todo deuteronomista, ese cumplimiento de la promesa tiene que ver con que el pueblo cumpla la ley. La tierra prometida será del pueblo en tanto en cuanto el pueblo cumpla la alianza, la ley de Dios. Después, tierra de Israel, en el fondo es la tierra que pertenece a un pueblo. Es el nombre que más define la relación de esta tierra con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Por eso es la denominación preferida por el sionismo y por, claro, tierra del pueblo de Israel, ¿no? Y después, Judea en la época romana. Judea es una zona, es un territorio de Jerusalén hacia abajo, en Belén, Hebrón, eso es la montaña de Judá. Entonces fue donde David empezó reinando. El nombre de ese territorio va a dar nombre a una tribu, la tribu de Judá, que se convertirá en la tribu del rey, David. Y por eso luego será el reino del sur, Judá, y cuando los grandes imperios dominen, pues Israel va a ser un pequeño territorio que se va a llamar Judá, en la época del judaísmo, en la época del imperio persa. Y después ya llegan los romanos y Judá va a convertirse en lo que da nombre un poco a todo el territorio, ¿verdad? Pero en el fondo es toda la zona en torno a Hebrón, desde Jerusalén hacia el sur. Judá, Judea. Una parte y también se puede aplicar a todo. Como Israel en el fondo, Israel es un nombre que se aplicaba al reino del norte, a la zona norte, a la zona central, la actual Cisjordania, el poquito territorio en torno a Siquem, y después se amplió a toda la tierra. Entonces, nombres principales, todos tienen un significado teológico, a veces polémico, a veces histórico, que sería bueno también que nosotros fuéramos conociendo. La mayoría nombres bíblicos que evocan una teología de fondo y una hondura que tiene que ver con Dios y su elección.
Cisjordania, Transjordania, el río Jordán es la columna vertebral de este país. Desde Banias hasta el Mar Muerto y después por la Áraba recorremos este precioso río que es la vida y lo que estructura este bello país de la Tierra Santa, de la tierra bíblica. Continuamos trabajando sobre la geografía de la Tierra, que tiene mucho que ver con la historia, con los acontecimientos que aquí suceden. Podríamos dividir en 3 o en 4 grandes bloques, secciones, diríamos, de norte a sur, ¿verdad? Esta tierra estaría Transjordania, todo esto. Después estaría la depresión del Jordán. Después las montañas de Cisjordania, con la línea recta con el Jordán. Y después la llanura costera que se va abriendo hacia el sur. Por eso la tierra es más estrecha hacia el norte, prácticamente llega a 30 kilómetros, y en cambio el Jordán sigue recto, pero la llanura costera se abre y por eso se crea un espacio mayor ya en torno al desierto. Entonces, 4 regiones, 4 zonas que iremos viendo de norte a sur para trabajar un poquito sus características principales. Si hiciéramos un corte por la tierra, en la zona de Samaria, ahora veremos, cerca del lago de Galilea, y en la zona de Judá, tendríamos una cosa interesante y diferente. En el norte, el mar Mediterráneo. Después, poco a poco, hay una zona medianamente costera, pero luego se va ampliando hacia las montañas de Samaria, ¿no? Las montañas de Samaria, ahora veremos. Estas montañas aquí se abren de una forma suave hacia el oeste y, en cambio, de una forma brusca hacia el este con el río Jordán. Por eso Samaria siempre va a estar mejor comunicada con la zona del mar, con la zona occidental, que con el desierto, con el interior, con el Jordán. Por eso va a ser una zona, si por aquí pasaba, ahora veremos, la Vía Maris, la gran carretera autopista de entonces, pues los habitantes de aquí van a estar mucho más comunicados internacionalmente, mucho más abiertos. En cambio, viven un poquito más de espaldas a la tierra de Transjordania. Y luego, claro, al estar relativamente cerca del mar, más al norte, es una zona donde las lluvias llegan más fácilmente y es una zona más fértil, incluido la zona de Transjordania, aquí por Galaad. En cambio, al sur, si hacemos un corte al sur, el mar Mediterráneo, tenemos una pequeña llanura costera y aquí tenemos una zona, como es más amplio, ¿verdad?, que lo de arriba, una pequeña zona de montañas que ahora veremos, la Sefela, de colinas pequeñas, y luego bruscamente se abre la montaña de Judea. Y después, en cambio, suavemente, al revés que aquí, suavemente hacia el este. Por eso, los habitantes de esta zona van a estar, en general, más abiertos a la influencia interior que al exterior. La Vía Maris pasa por aquí, pero tiene menos influencia. Esto va a ser muy importante para el desarrollo de los reinos de Judá y de Israel. Luego también los vientos del mar llegan y, claro, pasan por aquí y como Transjordania, la zona de Moab, es un poquito más alta, esos vientos con un poquito de humedad llegan hasta aquí y aquí llueve más que aquí. Aquí tenemos un desierto, el desierto de Judea, y aquí tenemos una estepa, acordaos del libro de Ruth, que tiene que emigrar a Moab porque en Belén hay sequía. Entonces la geografía va a modelar el clima y el clima y la geografía van a modelar la historia. Hacia dónde viven unas tribus, hacia dónde viven otras tribus, con el aislamiento y sus relaciones interiores, con sus influencias exteriores hacia el mar. Entonces, la geografía es importante para el clima, la geografía y el clima es fundamental para la historia. Veamos ahora entonces estas bandas longitudinales desde Transjordania, el Jordán, Cisjordania y la llanura costera. Vamos a ir viéndolo por partes. Trabajamos ahora un poquito las montañas, la meseta transjordana, que vamos a dividirla según los afluentes del río Jordán por la parte oriental. El afluente más importante es el Yarmuk, el único afluente que tiene agua todo el año, ¿no? Por aquí entraron, por cierto, en la batalla contra los bizantinos, el Islam en el siglo VII. Después el Yabok,
el torrente que tiene que cruzar el patriarca Jacob, ¿verdad?, cuando lucha contra Dios. El Wadi Arnón, que está ya en el desierto y que desemboca en el Mar Muerto, y el Wadi Hetza, que son ya más que son wadis impresionantes, pero que se secan durante el verano, ¿verdad? Entonces vamos a dividir entre los ríos por zonas Transjordania, ¿no?, hasta el mar Rojo, que está aquí al sur. Del Yarmuk hacia el norte, o sea, entre el monte Hermón y el Yarmuk, tendríamos los altos del Golán, que se llaman actualmente, ¿no?, la Gaularítide en tiempo de Jesús, Basán en tiempos bíblicos, donde se criaban buenas vacas. Es una zona de un color oscuro, si ves en las fotos, porque es una zona volcánica, por tanto, alta y muy fértil y tiene mucha agua. Mucha agua. Es una zona, y por eso ahí seguirían manzanas, las vacas crecen muy bien. Amós, el profeta Amós, llama a las mujeres de Samaria vacas de Basán. Se ve que eran famosas las vacas de Basán. Es un territorio fértil y muy importante que en tiempo de Jesús estaba en manos de Filipo, ¿verdad? Y tenía César de Filipo como capital suya pequeñita. Es una zona poco bíblica. Aquí Israel casi nunca ha estado asentado. Es una zona, bíblicamente hablando, se menciona, pero Israel no han sucedido aquí cosas importantes en la historia de Israel. Después, entre el río Yarmuk, que desemboca aquí al sur del lago, y el río Yabok, tendríamos la Galaad bíblica, de donde era, por ejemplo, el profeta Elías. Y aquí sí que esto es bíblico Israel, porque hay 2 tribus y media que se habrían repartido en Transjordania, dice el libro de Números y el libro de Josué, ¿no?, que son las tribus, hemos dicho antes, de Gad, de viene Galaad, Gad, en media tribu de Manasés, y Rubén. Entonces, esta zona sí sería una zona propiamente israelita en la historia bíblica, entre ambos ríos, Yarmuk y Yabok. Yabok, ya hemos dicho, es el río que cruzó Jacob cuando volvía con su tío para llegar a la zona de Esaú, su hermano. Bien, entre el río Yabok y el Wadi Arnón, tendríamos la zona que habitaban tradicionalmente el pueblo de los amonitas, Amón, que son parientes de Israel, descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Actualmente la capital, no lo recuerda, se llama Amán, la capital de Transjordania, de Jordania, el reino hachemita de Jordania. Es la zona de los amonitas, Amón, Amán. Después de Amón, del río Arnón, el Wadi Arnón, hacia el Hetza, o un poco más al sur, esto dependiendo, es la tierra de los moabitas. Según la Biblia, en Génesis, Amón y Moab son 2 hijos de Lot, en una gruta, una historia un poco truculenta, después de la destrucción de Sodoma, ¿verdad? Pues son 2 pueblos hermanos que casi siempre han sido enemigos de Israel, aunque parientes de Israel. Bien, y al sur del Wadi Hetza, hasta el Mar Rojo, hay una tierra que empieza a ser tierra rojiza. Llega el Mar Rojo, pero se llama Mar Rojo, porque la tierra es roja y le da un color al agua de reflejo. Es la zona de los edomitas, también un pueblo que siempre se ha llevado regular con Israel. Hay algún salmo que dice, ojalá tus hijos sean estrellados contra el suelo, porque Edom sobre todo colaboró en la destrucción de Jerusalén, cuando Nabucodonosor, siglo VI a.C., y también después se alegró. Y bueno, Edom ha sido un pueblo descendientes de Esaú, que se nos dice que era rojizo y después comió un guiso rojizo, todo en relación Mar Rojo con el territorio. Edom significa rojo, todo esto tiene que ver con el rojo y es el territorio. Luego los edomitas emigrarían y darían lugar a los idumeos, que estaban en tiempos de Jesús al sur de Jerusalén. Y aquí se sentarán, en tiempos de Jesús un poquito antes, los nabateos, con la actual Petra, que es una ciudad preciosa, que ya no es edomita, sino nabatea, porque todo esto evoluciona. Entonces son lugares importantes para conocer también la historia bíblica. Cerca del Jordán, en la zona occidental de esta tierra, es muy abrupto, con estos wadis enormes, pero en cambio en la parte oriental, que no hay nada abrupto, es desértico. Entonces, actualmente la autopista, diríamos en Jordania, pasa por aquí, y para llegar a Petra se llega muy bien, pero en aquel tiempo por aquí no se podía viajar, porque no había agua, entonces se viajaba por aquí. Y aquí tenemos el segundo camino más importante de la antigüedad. Otro está aquí en Cisjordania, y el camino de los filisteos, diríamos, la Vía Maris, y aquí el camino real, que Trajano también lo arregló. Seguramente por aquí habrían subido los israelitas desde Egipto hasta llegar frente a Jericó, las estepas de Moab, para cruzar la tierra prometida. Sería el territorio que cruzaron, ya digo, y con estos wadis que son verdaderas fronteras impenetrables entre los pueblos. Entonces, una tierra ciertamente de paso para Israel, y una tierra también donde Israel se ha asentado, y algún profeta, hemos dicho, Elías, era de aquí originario.
¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué gimes dentro de mí? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo desde el Jordán, y el Hermón, y el monte Misar. Una cima grita a otra cima, con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. Vamos con la segunda sección de Tierra Santa, que es lo que decíamos que configuraba como vertebrado, columna vertebral de esta tierra, la depresión del Jordán, que forma parte de una depresión mucho más amplia. Es el Gran Rift, una fosa tectónica, una falla que va desde Turquía y de hecho y allí en el río Orontes hasta los lagos Victoria, hasta África, ¿no? Pasando por todo el Mar Rojo. Pero aquí lo que nos interesa es pues desde el Monte Hermón hasta el Mar Rojo, ¿no? Entonces hay una falla pues, producida por el choque de las placas continentales y entonces se ha hundido esa tierra. Es la zona más honda de la superficie terrestre, la zona más baja. Bien, tenemos el Monte Hermón, el monte más alto de toda la zona, cerca de 3.000 metros sobre el nivel del mar, y de allí nace el río Jordán, que tiene tres fuentes principales. Tiene varios riachuelos que se van juntando. Las tres fuentes principales estamos el Hasbani, el Dan, que está la ciudad bíblica de Dan, la ciudad más al norte de la Biblia. Hay una expresión que es todo Israel desde Dan a Beersheba, las dos ciudades límite norte y sur, Dan y Beersheba, de Israel. Y la más famosa, Banias, que es donde los peregrinos suelen ir, al nacimiento del río Jordán, el más famoso, el antiguo templo al dios Pan, donde en tiempos de Jesús, al lado, Filipo construyó su ciudad, Cesarea de Filipo, que está ahora recientemente excavada. Entonces, nacimiento del Jordán, una zona en la que siempre hay agua, ¿no? Zona de aguas, luego también se van uniendo al Jordán algunas afluentes, algunos riachuelos desde los altos del Golán. Se forma, decimos, un pequeño laguito que prácticamente ya no existe por desecación, es actualmente una reserva pequeñita, el lago de Jule, y luego sigue bajando, pasando por cerca de Betsaida, hasta el lago de Galilea, la entrada al lago de Galilea. El lago de Galilea tiene varios nombres, Galilea por la región en la que está, la región de Galilea, o también lago de Tiberíades, por la ciudad de Tiberias, que, dedicada a Tiberio, fundó Herodes Antipas en tiempo de Jesús, en torno al año 19 después de Cristo, como su capital. Era antes Séforis y fundó una ciudad junto al lago de Galilea, una ciudad que se encontró un cementerio cuando se excavaba y por eso muchos judíos piadosos dijeron que allí no se podía ir a esa ciudad fundada por Herodes Antipas, ¿no? De hecho, en el Nuevo Testamento nunca se nos dice que Jesús pasara por allí. No sé si será casualidad. Lago de Tiberíades, lago de Galilea o mar de Galilea o lago Kinneret, arpa, porque tiene una forma de arpa, más o menos, ¿no? Tiene una forma de arpa. Entonces, este lago es un lago dulce, bajo el nivel del mar ya está bajo el nivel del mar, unos 210, depende del año que vayas, depende de cómo esté el agua, a veces se encuentra mucho más bajo, otras se encuentra mucho más alto, unos 210 metros bajo el nivel del mar. Y tiene más o menos la distancia máxima 20 kilómetros, 21 de norte a sur, y por la parte más de media, diríamos, 12 kilómetros, la parte más ancha un poquito más y la parte más estrecha un poquito menos. Es un lago grande, un lago y también donde hay tormentas, de hecho en Marcos 4 hay una tormenta. Se vivía de la pesca y también mucho del comercio, porque hay muchos tipos de Jesús, muchas ciudades en torno al lago, y los que tenían barca no solamente pescaban, sino que llevaban mercancías. La parte occidental en tiempo de Jesús era más judía, la parte oriental forma parte de la Decápolis, más pagana. Por eso pasar a la otra orilla no es una cuestión solamente geográfica, sino una cuestión teológica, cultural, religiosa. Pasar a la orilla pagana. Este pagano o este judío en tiempos de Jesús. Después el Jordán sigue bajando. Jordán, la palabra Jordán viene del verbo yarat, en hebreo, yardén, que es descender. Entonces el Jordán es el que baja. De hecho, desde las fuentes del Jordán hasta el Mar Muerto, ciertamente hay una depresión única en la tierra. Entonces va descendiendo por lo que se llama esta zona la fosa de Gor, de unos 100 kilómetros en línea recta, con muchos meandros, y que, bueno, es una zona, la espesura del Jordán, que dice la Biblia, una zona que incluso había leones, había muchos animales, entonces una zona muy, muy fronteriza, muy de división, ¿no?
la fosa de Gor. Y después desemboca en el Mar Muerto, que se llama Mar Muerto porque no hay vida en este mar, por la cantidad de acumulación de sal, una zona muy llena de sales, y por eso el agua deshace las sales, hay una gran evaporación también, y entonces pues el mar está muerto y también se puede flotar en él por la acumulación de sales que hay, ¿verdad? Es el mar más salado del mundo. El mar como mar. Luego es un lago, mar, es un lago interior, es un mar interior, que cada día va bajando mucho porque hay mucha evaporación, de hecho no tiene salida, pero hay mucha evaporación y cada vez le entra menos agua, porque claro, el ser humano utiliza mucho el agua y cada vez más le llega menos agua del río Jordán. Entonces cada año va bajando el nivel. De hecho, se decía siempre que está a 400 metros bajo el nivel del mar su superficie. No, ya estará a 430, 40 o 50 bajo el nivel del mar, porque ha bajado mucho en los últimos años. Es verdad que es muy profundo, sobre todo por aquí, tiene hasta 400 metros de profundidad. Por el sur ya casi va desapareciendo en algunas zonas, se va quedando muy pequeño porque es mucho más bajo, mucho menos profundo. En el Antiguo Testamento, en Josué, se le llama Mar de la Sal, evidentemente, y los romanos también por su cantidad de sales y productos químicos, lago Asfaltitis. No hay vida, no hay agua, pero sí que ha habido comercio y barcos. En el mapa de Mádaba, en el mapa medieval no, bizantino de Mádaba, tenemos en el Mar Muerto, está representado con un barco encima. También sabemos por historia que hubo batallas aquí y se han encontrado algunos restos, ¿no? Entonces es un mar con vida por encima de él, ¿verdad? Vida humana, ciertamente, aunque no tenga vida pesquera, vida animal. Y después, hacia el sur ya, hasta el Mar Rojo, tenemos el Wadi Arabá, pero que hemos dicho ya no corre agua, sino que ya es una zona seca, desértica, donde bueno, pues la poca agua que va lloviendo cae hacia un sitio o hacia otro, porque la tierra se va levantando y por eso el Mar Muerto pues queda en una depresión y sus aguas no salen sino por la evaporación. Esta es la depresión del Jordán, un lugar único en la tierra, el lugar, Mar Muerto, más bajo de la superficie de la tierra. Por eso hace tanto calor, también es un clima muy tropical. El clima en poco espacio cambia muchísimo, del desierto al clima tropical en torno a esta zona, y después aquí un clima más estepario, un clima más mediterráneo, en muy poco espacio, muchos climas, debido a todos estos terrenos tan abruptos y tan diferentes en un lado o en otro. Pasamos ahora a la tercera zona, la zona montañosa de Cisjordania, toda esta zona, que en el fondo las montañas van muy en paralelo con el Jordán, forman una línea así, por eso según vamos al sur, la zona costera se va ampliando, porque las montañas están en línea con el Jordán, pero es la costa la que se aleja. Entonces esto sería la zona montañosa de Cisjordania, que tiene mucho que ver con los orígenes de Israel. De norte a sur tendríamos una zona montañosa al principio, que es Galilea, que podemos subdividir en dos, un poco más altos, un poco más bajos los montes, la Alta Galilea, la Baja Galilea, que termina en Nazaret. Uno se asoma a Galilea y ve a la actual ciudad de Nazaret, que es muy grande, en el tiempo de Jesús no se veía, era muy pequeña. Entonces, Alta Galilea y Baja Galilea, cerca del lago de Galilea, ¿no? Muy cercano también a la costa, entre la costa y el río, una zona fértil. En Isaías se le llama, que luego Mateo 4 lo recoge, Galilea de los gentiles. Es una zona muy habitada por gentiles. Las tribus de Israel que aquí vivían estaban muy en relación con los pueblos gentiles. Después acaba esa región montañosa y viene una llanura, que fue una especie de medio triángulo, la llanura de Jezreel, por una ciudad que se llama así, desde donde Jehú, el rey, hizo una reforma, una revolución, una rebelión contra la casa de Omri en Samaria, en el Reino del Norte, o también llamada llanura de Esdrelón, que es la llanura. Al norte está Galilea y al sur, aquí están los montes Gelboé, donde murió Saúl a mano de los filisteos, donde empieza ya las montañas de Samaria. Y aquí al final está el monte, que no es un monte, es una pequeña cadena, es el monte Carmelo, que al llegar al mar crea aquí un pequeño pico, creando aquí la bahía de Haifa y aquí un cabo, ¿verdad? El cabo que crea el monte Carmelo en la actual Haifa. Bien, el monte Carmelo, que por aquí antes de los montes Gelboé hacen límite, tienen por aquí un paso natural, que es por donde pasaba, por donde subía la Vía Maris desde Egipto, y la ciudad que gobernaba ese paso, está en el valle de Jezreel, es la ciudad de Meguido,
unas excavaciones, un tel muy importante, una ciudad que era casi la llave, porque además aquí se dividía la Vía Maris, una que iba hacia el norte, hacia Fenicia, y otra que iba hacia Damasco. Entonces Meguido era, en la parte norte de Palestina, el lugar más importante. Por eso en Meguido, en esa llanura, ha habido siempre grandes batallas, desde Tutmosis III, antes de Israel, antes de Moisés, que venció aquí a una coalición de reyes cananeos. Después el rey Josías de Jerusalén murió en Meguido porque le salió el paso a un faraón, al faraón Necao, que lo mató. Después Zacarías dice que en Meguido será la batalla final de la historia, y de hecho Apocalipsis dice que el lugar se llama, el lugar final de la historia, Armagedón. Ar en hebreo es monte, monte de Meguido, Armagedón. O sea, Meguido es ya también un lugar simbólico, un lugar histórico de batallas, uno tan histórico que en la Primera Guerra Mundial el general Allenby también, aquí en 1917, derrotó a los turcos en Meguido. Seguía siendo entonces, en el siglo XX, un lugar clave para poseer toda la tierra. Desde Tutmosis III hasta el general Allenby, pues ha sido un lugar fundamental y por eso se ha convertido en símbolo de la batalla final de la historia entre el bien y el mal. Llanura de Esdrelón, por tanto. Después comienzan las montañas de Samaria. Como dijimos antes, son montañas más bien abiertas hacia el oeste y abruptas hacia el este. Por eso el pueblo que aquí ha vivido estaba más abierto a la influencia de la Vía Maris, a la influencia de los pueblos extranjeros que pasaban por aquí, por la autopista de entonces. Aquí se desarrolla el reino de Israel, el reino del norte, que es un reino mucho más rico, mucho más sincretista, mucho más influenciable, y un reino que acabó mucho antes que el reino del sur. Montaña de Samaria, donde se desarrolló, digo, el reino del norte o reino de Israel. Seguramente aquí en torno a Siquem fue donde fue naciendo los primeros asentamientos de los futuros israelitas, aquí. Después tenemos las montañas de Judea, al sur entre Jerusalén y Hebrón, al sur de Jerusalén ya, la zona de Hebrón, que como dijimos son más bien abruptas hacia el oeste y más suaves hacia el este, y por eso el reino del sur va a ser un reino menos influenciable, más encerrado en sí mismo, más aislado, porque vive más hacia el interior. Y por eso es más pobre, pero también va a vivir más años a la influencia extranjera. Si el reino del norte, Samaria, cae el 722 a.C., 722, el reino del sur cae en el 587 a.C., mucho después. Entonces aquí mucho la geografía nos da la clave de los dos reinos de Israel. ¿De acuerdo? Montaña de Judea. En el fondo Jerusalén no está ni en uno ni en otro, sino que está entre medias, ¿no? Os hemos puesto aquí, por cierto, así un poco se ve mal, los tres principales afluentes pequeños del Jordán por el oeste, que son el Nahal Jarot, el torrente Jarot, donde en su nacimiento se recuerda la batalla de las fuentes de Gedeón, ¿verdad? Gedeón luchando contra los madianitas, contra todos los habitantes de Canaán en la época de los jueces. Después el Nahal Tirsá, que pasa por Siquem, y que seguramente es el lugar por donde Abraham también entró, es la puerta de entrada a esta zona de Samaria desde el este. Y después el torrente Cedrón, que nace en Jerusalén y que desemboca, pasa por el desierto y desemboca en el Mar Muerto. Los tres principales torrentes o ríos que tenemos en Cisjordania. Al sur de Judá, con el desierto de Judá ya por aquí, tenemos lo que se llama el Negev o Negev. De las dos formas se puede pronunciar, el desierto del Negev, ¿verdad? Que es el sur de Israel y ya es una zona pues desértica. De paso, la capital es Beersheba, la zona más al sur, la ciudad más al sur de Israel, muy ligada a los patriarcas, sobre todo al patriarca Isaac, la ciudad de Beersheba. Entonces, el Negev. Galilea, llanura de Esdrelón, montes de Samaria, montes de Judea, el Negev. La zona montañosa de Cisjordania. Aquí nació Israel como pueblo. Y nos queda la última zona, la llanura costera, que es muy estrecha al norte. Bueno, en la parte del Monte Carmelo no existe llanura costera, las montañas llegan hasta el mar. Entonces al norte es muy estrecha y se va ampliando hacia el sur, tanto que hacia el sur, además de la llanura costera, tenemos aquí una zona, que hemos dicho antes, de colinas,
que se llama la Sefela, ¿verdad? Colinas bajas. Está en una costera, tiene pocos puertos naturales. San Juan de Acre, un poquito aquí también que fue importante, Aco en la antigüedad, San Juan de Acre. También la zona de Jope, una ciudad cananea citada incluso por los griegos, ¿verdad? En la mitología griega, con Andrómeda y Perseo y el caballo alado Pegaso, toda la mitología. Y donde, de una forma artificial, Herodes construyó el gran puerto de Cesarea del Mar, porque había pocos puertos, pues él construyó un puerto artificial y con agua potable traída desde el Monte Carmelo. Entonces, en el norte estaría Fenicia, muy cerca, el actual Líbano, los grandes puertos de Fenicia, pueblos marineros, y después hacia el sur, ya hemos dicho, pues el Monte Carmelo, la llanura costera y la llanura de Sefela. Aquí va a ser la zona en la que entren los filisteos cuando Israel está entrando por el desierto, por Transjordania, para aquí en los llanos de Moab, ponerse frente a Jericó y entrar en la tierra prometida. En la misma época, cuando comienza la Edad del Hierro, estamos hablando del año 1200 y pico antes de Cristo, pues los pueblos del mar, los filisteos, van a entrar. Después de haber sido algunos de ellos rechazados por Egipto, por Ramsés III, pues algunos de ellos vienen a situarse aquí, y por eso va a ser la gran lucha entre los que ya estaban, cananeos, los que llegan por el este, israelitas, y los que llegan por el oeste, filisteos. Saúl tendrá que luchar mucho contra los filisteos, que al final acabarán, como he dicho, matándolo en la batalla del monte Gelboé, aquí. Toda la geografía está llena de historia en Israel, toda la geografía. Entonces, esta zona costera, y la Sefela también, va a estar dominada por los filisteos. La Pentápolis filistea, 5 ciudades, Sansón sabe mucho de esto, ¿verdad? Pero también se extendieron hacia el norte. En la actual Tel Aviv se ha encontrado allí un tel filisteo, un asentamiento filisteo, y también de aquí, en Bet Shean, una ciudad importante, llegaban, y ahí fue la batalla, cerca, donde fue vencido Saúl. Ahí fue empalado, diríamos muerto como trofeo, el primer rey de Israel, Saúl. Es zona de los filisteos, pero también Israel no ha sido nunca un pueblo marítimo, como los fenicios, sino que ha sido un pueblo más bien de interior. De hecho, para Israel el mar es una zona de monstruos, una zona de... No ha sido un pueblo marinero como los griegos o todos los fenicios, como los... como los filisteos, pueblos del mar, no. Ha sido un pueblo de tierra adentro, aunque está muy ligado a la franja marítima, pero siempre la zona de Israel ha sido la zona de los filisteos. Hay quien dice, una ironía de la historia, que Israel, cuando nació, vivía en una zona y los filisteos en otra. Y cuando el reparto de la Tierra Santa en 2 países, en el 1947-48, por parte de las Naciones Unidas, actualmente los israelitas viven hoy principalmente donde los filisteos vivían y los palestinos viven hoy donde los israelitas vivían, en la zona de Cisjordania, fundamentalmente, ¿no? Son ironías también del destino. Es verdad que la zona más propiamente israelita, Betel, Siquem, esas zonas de los patriarcas tradicionales, ¿verdad? También Hebrón, pues son zonas ahora mismo muy palestinas. Pues bueno, pues la historia también tiene su juego, sus cambios, sus... Esperemos que todo sea para bien y que Dios conduzca todo esto para que Jerusalén cumpla su gran nombre, su gran misión, que es ser ciudad de paz y de reconciliación entre todos los pueblos. Para eso murió un judío del siglo I llamado Jesús, para hacer de todos los pueblos un solo pueblo, para romper todos los muros, dice San Pablo, y hacer que la tierra sea de verdad una tierra santa, donde todos pueden encontrarse porque es la voluntad de Dios. La tierra bíblica está llena de lugares muy simbólicos. El desierto, el mar o los mares, el mar Muerto, el mar Mediterráneo, ahí tenemos el mar de Galilea, Jerusalén, la Santa Sión, el Jordán. Debajo de cada lugar hay una historia, hay una teología, hay un mensaje. Interroguemos a la Biblia para intentar sacar desde la geografía, como peregrinos de la palabra, ese mensaje que Dios nos quiere comunicar. Una voz grita: en el desierto preparadle un camino al Señor, allanad la estepa, una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y los cabrosos se iguale. Con todo lo visto, hemos intentado trabajar en el marco geográfico de la Biblia, porque no se puede entender una historia, un pueblo, una revelación, si no comprendemos los lugares, los paisajes,
porque las personas son clima también, son tierra, son paisaje. Pero ya hemos ido viendo cómo además de marco, la geografía tiene un contenido, tiene un significado teológico y simbólico. La geografía no solamente es así y ya está, Jerusalén está aquí, podemos situarlo, el desierto está aquí, el Jordán está aquí, sino que todos los lugares o casi todos tienen un contenido porque se han llenado de teología a lo largo de la historia, ¿no? La geografía se prenda de historia y tiene un lugar revelador, un lugar. Ponemos aquí algunos ejemplos. El desierto podríamos decir que es, bueno, pues el desierto es un lugar histórico por el que los judíos pasaron, el antiguo Israel, para ir de Egipto a la tierra prometida. Es un lugar de paso histórico, pero en la Biblia es mucho más. Quizá el texto más programático sea Oseas 2:16. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. El desierto es el lugar de la alianza, es el lugar del amor primero. Por tanto, volver al desierto es una experiencia de alianza. Es una experiencia que después Israel ha intentado en muchas ocasiones, hasta Jesucristo lo ha hecho, y también los monjes primitivos, y actualmente hacer desierto. Entonces el desierto, cada vez que aparece el desierto, cuando Jesús se va a un lugar desierto, ya no es algo sin más, un lugar, sino que es un símbolo. ¿Por qué empezó Jesús su misión con 40 días de ayuno en el desierto? 40 desierto, para ir al desierto a recomenzar la nueva alianza. O Isaías cuando dice, una voz clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Hay que irse al desierto para preparar el camino al Señor, que Juan Bautista se aplicó, ¿verdad? El desierto, y también los rabinos, alguna vez lo hemos dicho en este canal, la palabra desierto es midbar, que es, quitando la M, es igual que dabar, que es palabra. Hacen un juego de palabras, los rabinos dicen que el desierto es el lugar de la palabra. Es un lugar profundamente simbólico, que tiene que ver este vídeo con el anterior, ¿verdad? La importancia de la palabra y para ello la importancia de una geografía del desierto. ¿Habría sido igual el pueblo de la Biblia si en vez de en este lugar con tanto desierto se hubiera desarrollado en un clima tropical, más al norte, oceánico? No lo sé, pero ciertamente parece que el escuchar la palabra tiene que ver con climas y paisajes desérticos. Seguramente tiene que ver también con esto, ¿verdad? La tierra elegida por Dios, pues tal vez sea también por algo. Bueno, en cualquier caso, el desierto nos hace resonar toda la historia de Israel, sobre todo como una historia de escucha en el silencio del desierto del Dios que habla. La ciudad de Jerusalén es una ciudad jebusea, cananea. El antiguo Israel, hasta que David llegó, el año 1000, y conquistó Jerusalén, Israel no vivía en Jerusalén. Israel era un pueblo que vivía frente a los cananeos, y Jerusalén era cananea, una ciudad cananea. A partir de la conquista de David, sobre todo después cuando construye el templo Salomón, Jerusalén se va a convertir en una ciudad santa. Ya no solamente la capital política, sino que es el lugar donde Dios habita. Es un lugar santísimo y por eso subir a Jerusalén, los salmos de subida, no es una cuestión física, es subir al encuentro de Dios, es subir al vértice del cielo. Por eso, se venga de donde se venga, si vienes de Galilea, que está más bajo, se sube a Jerusalén. Pero si vienes de Hebrón, que está a 1000 metros y Jerusalén a 800, se sube a Jerusalén. Se sube, ¿por qué? Porque no es una cuestión geográfica, es una cuestión teológica. Subir al monte del templo, subir al encuentro de Dios. Entonces, Jerusalén como lugar clave, aquí sí que no es una ciudad sin más, sino que es un lugar teológico. De hecho, también algo simbólico y un poco también irónico, quizá en la historia, el monte Sión se ha llamado así a 3 lugares distintos en Jerusalén. El monte Sión primitivo, el Ofel actualmente, que es una zona de excavaciones casi despoblada, ocupada en la zona más bien árabe. El monte Sión es la antigua ciudad que David conquistó. Después, cuando se construyó el templo, hacia el norte, Salomón, el monte Sión va a ser sobre todo el monte del templo. Actualmente están allí las mezquitas, ¿verdad?, de Al-Aqsa y la Roca. Ese es el monte Sión. Pero después, cuando llega el Nuevo Testamento, se considera que el monte donde habita Dios no es tanto el templo, sino el monte de la iglesia, el monte del cenáculo, y por eso todavía hoy se llama monte Sión a la zona del cenáculo. Entonces, dependiendo de la historia, 3 lugares de Jerusalén han pasado a significar el monte Sión, lo cual nos dice pues, el principio con David, la importancia del templo y después también la importancia del nuevo templo, que según los cristianos es la comunidad. Este es el monte Sión, donde David habría sido enterrado, ¿verdad?, y habría nacido la comunidad de la nueva alianza. Entonces, Jerusalén y el monte Sión.
Galilea es un territorio, pues por supuesto, una zona, pero aparece también simbólicamente como un lugar de paganos, y Mateo lo utiliza para hablar de la universalidad de la misión de la Iglesia, porque por eso el resultado se aparece en tierra de gentiles. O también antes, dice en el Evangelio de San Juan, de Galilea no puede haber un profeta, por Juan 7, por ejemplo, ¿no? O de Nazaret puede ser algo bueno, Juan 1. Entonces Galilea casi desdice a uno como profeta. Entonces, por una parte positivo porque es universal, por otra parte negativo porque un profeta no puede ser de Galilea. Entonces Galilea también tiene un sentido simbólico desde varios puntos de vista. El río Jordán es un río que da agua y alimenta, pero ahí la geografía se junta con la historia. Acordaos del vídeo en el que hablábamos del bautismo de Jesús, como el Jordán significa sobre todo el paso de Moisés a Josué, el paso de Elías a Eliseo y el paso de Juan Bautista a Jesús. Y el Jordán es testigo de los 3 momentos más importantes de la historia de la revelación: la ley, los profetas y la época mesiánica. Entonces el Jordán no solamente es frontera, sino que es un lugar, el bautismo, también un lugar santo. Naamán allí se bañó, Segunda Reyes 5. Entonces tiene un significado simbólico muy importante, sobre todo el lugar de paso de una etapa a otra, en 3 momentos fundamentales de la historia. También me gustaría subrayar que algunos conjuntos bíblicos, bloques bíblicos, tienen como fundamentos teológicos la geografía. Por ejemplo, el Pentateuco, la Torá. La Torá acaba con el Deuteronomio, y muchos no lo entienden. Es decir, el Éxodo están los patriarcas, que son las promesas, Génesis. Y después Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que son el cumplimiento en el Éxodo. El Éxodo comienza con el libro del Éxodo, pero luego en Deuteronomio muere Moisés, pero el Éxodo no ha terminado. Es una geografía truncada. Pero eso es un mensaje, eso es parte del mensaje. O sea, el Pentateuco está diciendo, la geografía está truncada porque para poseer la tierra prometida hace falta pasar por el Pentateuco. Para poder conquistar la tierra, para poder poseer la tierra de la promesa, hace falta cumplir. Cada generación tiene que pasar por la Torá para poder entrar ellos también en la tierra prometida. Entonces, una geografía interrumpida es un mensaje teológico fundamental para Israel. O la historia deuteronomista, profetas anteriores. Comienzan con Josué, Jueces, Primera, Segunda Samuel y Primera, Segunda Reyes. Es un bloque precioso, historiográfico, con una reflexión teológica unitaria, donde la clave es la geografía. ¿Cómo comienza esta historia? Con la conquista, con la entrada en la tierra prometida. ¿Cómo acaba esta historia? Con el exilio, con la salida de la tierra prometida. Toda esta historia es una reflexión por qué Dios, que nos ha hecho conquistar la tierra, ha permitido que nos expulsen de la tierra. La tierra es la clave para comprender la teología de este bloque precioso historiográfico del Antiguo Testamento. Podríamos poner otros muchos ejemplos, pero desde aquí son un ejemplo, un signo de la importancia de la geografía para comprender la teología de la Biblia. Para concluir, digamos que no solamente los lugares tienen un contenido teológico denso e importante que tenemos que saber leer, ¿no?, sino que el tema de la tierra en sí mismo es un tema fundamental en la Biblia. De hecho, en Génesis, a partir de Abraham, ¿qué promete Dios a Abraham? Que le hará padre de un gran pueblo que poseerá una tierra. Ponte en camino a la tierra que yo te mostraré. Entonces la tierra desde el principio aparece junto con el pueblo como el contenido fundamental de las promesas de Dios. Es decir, ¿qué es la Biblia? Que Dios nos llama, nos pone en camino con Abraham para caminar hacia una tierra y después para caminar por esa tierra. El pueblo después tiene que salir y tendrá que volver con el éxodo a esa tierra, después se irá al exilio y volverá a la tierra también ya idealizándola. Entonces casi diríamos que el pueblo de Israel y la historia bíblica es una historia de relaciones con Dios y de pecado, de relaciones buenas y pecado, de alianza y pecado, que tienen que ver con una tierra como contenido fundamental. Y por eso la Biblia es la historia de una peregrinación.
la historia de la relación con Dios en un ámbito geográfico concreto que ha sido santificado, elegido por Dios. Entonces, yo os invitaría a eso, a dar la importancia que tiene. La Biblia es un libro muy material, muy del terruño. Ya antes de Abraham se nos dice en Génesis 2 que Adán, el primer ser humano, fue tomado de la Adamá, femenino. La referencia inicial del ser humano es la tierra. Entonces no solamente es la promesa de la historia de la salvación, sino que es nuestro origen. Y con el pecado, con la creación, Adán es sacado de la tierra. Y con el pecado, Adán volverá a la tierra de la que fue formado. Entonces, el ser humano, como ser humano, es alguien ligado al barro, ligado a la tierra. Por eso nos influye tanto el paisaje, la historia de dónde somos. Pero también la historia de la salvación tiene que ver con la tierra. Entonces, sin absolutizar la tierra, porque eso sería no comprenderlo bien, pero sí que es verdad que la religión sin tierra, sin geografía, sin referencia, sin materia, sin tocar, no sería una religiosidad bíblica. La Biblia tiene que ver con lo concreto, la Biblia tiene que ver con la materia, la Biblia tiene que ver con nuestros pasos, aquella tierra que sostiene nuestra vida. Por eso es fundamental que la geografía, también la nuestra, sea algo más que un lugar donde pasar el tiempo. Estamos desde el principio ligados a la tierra y por eso esta promesa de la tierra tiene también que ver con las esperanzas. La tierra nueva y los cielos nuevos es hacia donde nos encaminamos todos nosotros. Por eso, desde Jesucristo aprendemos, con los patriarcas también, que esta tierra prometida tiene mucha importancia, pero al final es lugar de paso, porque somos filipenses, somos ciudadanos del cielo y pasamos por aquí dándole importancia a la materia, a la tierra, a la historia, pero sabiendo que esta tierra es de Dios, que somos tierra redimida, tierra peregrina, somos personas en camino, que Dios nos llama a estar siempre con Él, también bendiciendo esta tierra que tocamos. Una tierra de paso, una tierra que nos llevamos hacia el cielo, porque todo lo que tocamos, también Jesucristo se ha llevado su cuerpo resucitado al cielo. Entonces, la importancia de la geografía bien comprendida para que la Biblia adquiera su sentido y ayude también a construir en esta etapa nuestra historia de relación con Dios. Biblia y geografía, Biblia y tierra. Tierra prometida, peregrinos por la tierra, llamados por Dios para caminar. Dicen que Tierra Santa es el quinto evangelio. Y es verdad, la tierra nos ayuda a poner rostro a la palabra, a poner rostro a Jesucristo. Por eso os invitamos a fijarnos siempre que leamos la Biblia en su dimensión geográfica, en los lugares que nos configuran siempre. El clima, el paisaje, sus historias, sus calores, sus fríos, su belleza, nos configuran. También configuraron al Hijo de Dios encarnado por nosotros. Geografía y Biblia, geografía y vida. Os invitamos a leer la Biblia desde estas preciosas claves que nos da la encarnación de la palabra. Feliz semana a todos.